Son las 7 horas con 40 minutos. Damos la bienvenida a la abogada Soledad Calle. Ella es experta en temas de agua y minería. Le damos la bienvenida, abogada Calle. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que significa la reapertura del catastro minero en Ecuador, que se abrirá ya este próximo día lunes 16 de junio, de acuerdo con los anuncios del gobierno nacional, se lo hará con minería no metálica. Le damos la bienvenida. Bien, bueno, muchísimas gracias primero que nada por esta invitación. Sí, definitivamente la reapertura del catastro minero el día lunes representan no únicamente temas jurídicos, temas vinculantes, sino también representa un actuar político que está teniendo el gobierno actual. ¿No es así? Por ejemplo, en el caso de Loma Larga Quimsacocha, dentro del proceso que se viene teniendo ya de un litigio estratégico y participativo de bastante tiempo y una resistencia territorial, se ha notado cuál es la postura del gobierno. ¿No es así? Entonces, por ejemplo, ahora dentro de este proceso nosotros nos encontramos en la fase de ejecución de la sentencia. ¿No es así? Ya hubo la sentencia, la misma que había mandado primero la suspensión inmediata de toda la actividad minera en el área, segundo, los informes técnicos sobre el estado ambiental y la sustentabilidad del ecosistema y las fuentes hídricas de la zona por parte del Ministerio del Ambiente y de la empresa pública Etapa. Tercero, la realización de la consulta ambiental y cuarto, la realización de la consulta previa, libre e informada, que sería en este caso a las comunidades indígenas de la zona. Como es de conocimiento, ha habido bastante debate sobre si es que se ha realizado o no la consulta previa, libre e informada. El gobierno sostiene una postura de que sí se la ha realizado junto con la Cámara de Minería, el Ministerio de Energía y Minas y tanto la mina a cargo de este proyecto, que viniera a ser Dundee Precious Metals, han emitido varios comunicados mencionando que ya se ha realizado, que se ha realizado en base a los estándares de la OIT, que se ha realizado en base a los estándares constitucionales. Sin embargo, tanto a las comunidades, por ejemplo, de Escaleras, que es la que supuestamente fue consultada, así como los defensores de los derechos humanos comunitarios ambientales y el Cabildo por el Agua de Cuenca, entre otras organizaciones de la sociedad civil, han expresado su rechazo contundente a estas afirmaciones, puesto que primero no se cumplieron los estándares constitucionales, segundo, no se cumplieron los estándares de la OIT, tercero, hay un rechazo contundente y ya ha habido un rechazo, por ejemplo, en las consultas populares, ¿no es así? En Girón se llevó a cabo una consulta popular en 2019 en donde se realizó la pregunta de ¿está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? En realidad fue una respuesta contundente por parte de la población, en donde el 86.79% votó por el no. ¿No es así? Y luego en Cuenca, en 2021, hubo una nueva consulta popular en donde hubo la pregunta, ¿está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica en la zona de recarga hídrica? ¿No es así? Y ahí hacía una división en el río Tarqui, específicamente, por ejemplo, y esta delimitación se tenía que realizar por la empresa municipal de telecomunicaciones, agua potable y saneamiento, que sería Etapa EP. ¿No? Ahí nuevamente hubo una respuesta contundente en donde más del 80% de la ciudadanía votó a favor de la prohibición de estas actividades mineras de explotación. ¿Cuál es el problema aquí? El gobierno, tanto como la minera, mantienen una postura de no regresividad. Es decir, para poder ir a una consulta popular, primero se le tiene que solicitar a la Corte Constitucional y consultar si es que está bien la pregunta que se está planteando y en base a qué parámetros se la va a plantear. La Corte Constitucional menciona que primero se debe delimitar el área al cual se hace referencia y segundo se debe especificar hacia qué fase de la actividad minera uno hace alusión. En el caso de Cuenca, por ejemplo, el área delimitada es por etapa EP y hace referencia a las zonas de recarga hídrica del río Tarqui, ¿no? Y la actividad minera a la que hace referencia es la explotación minera. ¿Por qué se habla exclusivamente sobre la explotación? Porque dentro del derecho ambiental y cómo funciona el tema minero, existen varias fases, ¿no? O sea, por ejemplo, hay la fase de exploración, luego la fase de exploración avanzada, después de eso la fase de explotación,
ya luego hay la fase del producto, entre otras, ¿no? Entonces, actualmente el proyecto de Loma Larga Quimsacocha se encuentra en la fase de exploración avanzada. Entonces, ¿cómo funciona? Es que hay varios Ya, pasos. Y si esto bien para ir... permítame preguntarle Sí, claro. para aclarar. Pues es uno de los argumentos del sector minero de la Cámara de la Producción. Incluso se han dado amenazas veladas en el sentido de que podría demandarse a Ecuador y una demanda millonaria. Pues considera el sector minero que el hecho de haber conseguido no fue originalmente Dundee Precious Metals, fueron otras compañías mineras que le Así es. antecedieron, entre ellos I Am Gold, me Ivy parece se Metal. llamaba, que la concesión para exploración genera derechos que irían hasta la explotación. ¿Cómo se da ese proceso? Entendemos que No, una concesión para exploración simplemente abre la ruta, abre una hoja de ruta que si se van cumpliendo requisitos y condiciones podría eventualmente llevar a la explotación. Pero explíquenos, ¿qué así es. De fortalezas, qué acuerdo. debilidades tiene ese argumento de la Cámara de la Minería? Bien, una concesión minera no es un sinónimo de derecho de explotación. Una concesión minera es aquel derecho exclusivo para realizar actividades mineras acorde a las necesidades y a los permisos que vaya dando el Ministerio del Ambiente, y no solo el Ministerio del Ambiente, sino a la población misma. Porque dentro de estos requisitos para seguir a las distintas fases está la consulta previa libre e informada, la consulta ambiental, la fase de socialización, los estudios de impacto ambiental, entre otros. Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Al nosotros estar dentro de la fase de exploración avanzada, la minera menciona que definitivamente tienen el derecho de ir a la fase de explotación. Sin embargo, esto no es así. El hecho de que yo esté en la fase 1 no me garantiza ir a la fase 2. Es por eso que se tiene que cumplir con bastantes requisitos, permisos, licencias, consultas antes de ir a las siguientes fases. Entonces, naturalmente es uno de los riesgos inherentes al negocio de la minería el que exista un riesgo de que no se pueda seguir a la siguiente fase. En este caso, ya que la consulta popular dijo que no a la fase de explotación minera, entonces naturalmente no se puede ir a la siguiente fase. No se le está quitando derechos que ya fueron adquiridos, porque no ha sido adquirido el derecho de explotación, sino únicamente se le está diciendo que ya no puede ir a la siguiente fase, así como ha sucedido en varios casos ya atrás, y no únicamente en temas mineros, por ejemplo, sino también en temas de las hidroeléctricas, en temas de permisos de construcción. Es común y no es ajeno al giro de negocios. Entonces, la consulta no únicamente en el caso de que se siga con la fase de explotación, no únicamente se incumple con la voluntad soberana, sino se incumple con una sentencia constitucional. Porque para uno solicitar una consulta popular tiene que elevar a la Corte Constitucional, quien emite sentencia. Y dentro de esta sentencia se menciona que la consulta popular deberá ser de inmediato y obligatorio cumplimiento, cosa que no ha sucedido, como es de conocimiento. Entonces, ahora en el proceso de la acción de protección que se mantiene, la minera, el Estado, bastantes ministerios han ingresado escritos en donde le solicitan al juez que se declare como cumplida la sentencia y que se archive la causa, y por tanto ya no se suspendan las actividades Ya. mineras para seguir con las siguientes Quedémonos en el fases. tema de la sentencia y de la actuación de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, que es la sentencia que ha generado todo esto. ¿Cómo se encuentra? Es el que entendemos es asimismo un proceso judicial que tiene un comienzo y eventualmente tendrá un Sí. final. ¿Cuál es el proceso? Pues la posición de la minera es de que se ha cumplido ya con todo, incluyendo con esa consulta previa, libre e informada, y que la sala especializada debería archivar el tema. Sí, bien, esa es en efecto la posición de la minera. Sin embargo, ha existido un incumplimiento contundente. Primero, por el mismo hecho de que no se puede realizar una consulta previa, libre e informada. La Corte Constitucional ya ha emitido una sentencia en la que menciona que la consulta previa, libre e informada, al tratarse de un derecho fundamental constitucional, debe ser regulado mediante una ley orgánica. No existe una ley orgánica de consulta previa, libre e informada en el Ecuador hasta el momento. Entonces, por esa parte, no se pudiera realizar una consulta previa, libre e informada. Eso, uno. Dos,
Para poder realizar la consulta previa, libre e informada, se necesita también informar a la población sobre los estudios de impacto ambiental que pudiesen suceder. El Juzgado de lo Civil y Mercantil ya mencionó que los estudios de impacto ambiental que realizó tanto el Ministerio del Ambiente como la minera no son suficientes, puesto que no hacen alusión a aquellas fuentes de recarga hídrica, no únicamente dentro de Quimsacocha, sino aquellas que pudiesen ser afectadas, porque como es conocimiento, el metabolismo del agua no únicamente se queda en un lugar, sino obviamente tiene vertientes y fluye hacia otros lugares. Entonces la sala mandó que se amplíe este estudio de impacto ambiental y que inclusive se realice uno nuevo junto con etapa EP. Otro argumento, no y perdóneme que tenga que cortarle claro. un poco el hilo, que además es muy claro y lo apreciamos de su visión, de su discurso, pero hay otro punto importante allí que se argumenta por parte del sector de la minería, de que la inexistencia de esta ley orgánica que permita la consulta previa, libre e informada es una responsabilidad del Estado, considerando como Estado también a la Asamblea Nacional, que ante la ausencia de esta no debería ser un impedimento el hecho de que puedan realizarse consultas previas, libres e informadas. Y citan por allí alguna decisión de la Corte Constitucional que habría tomado en consideración y decidido o definido este tema posiblemente a través de una sentencia, pero allí viene la confusión. Hay otros argumentos de abogados conocedores del tema que señalan que esa decisión de la Corte era sobre la consulta ambiental, no sobre la consulta previa, libre e informada, que son dos cosas absolutamente diferentes. Bien, yo entiendo esas posturas y en efecto existe jurisprudencia de la Corte que menciona que la falta de actuar del Estado no debe acarrear consecuencias para la población y aquellos derechos. Sin embargo, la consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental y por tanto no es parte de esa sentencia que ellos mencionan, porque esa sentencia no hace alusión a derechos fundamentales. No es así, sino únicamente a una ausencia de ley en ciertos temas, que claro, existe este principio que menciona que hay momentos en el cual hay una ausencia de ley y por tanto se puede proceder. Este no aplica, porque uno, estamos hablando de derecho público en el cual se puede hacer todo lo permitido, más no todo menos lo prohibido, ¿no es así? Eso en torno al derecho público, y segundo, son derechos fundamentales. Ahora, otro tema ahí es que, digamos, o sea, en el supuesto no consentido que en base a ese argumento sí se pueda realizar la consulta previa, libre e informada. De todas maneras, la simulación de consulta que supuestamente realizaron en Escaleras no cumple los estándares constitucionales y de la Organización Internacional de Trabajo. No fue libre, no fue extensiva, no cumple con las cuotas de diversidad, no fue informada, no se realizó en días laborales, sino se realizó inclusive en un día feriado, no tuvo una participación extensiva, no tuvo más de 70 firmas, ¿no es así? Ni siquiera hubo una invitación extensiva. ¿Cómo el Ministerio del Ambiente puede aupar a la compañía minera en este tema? ¿Cómo ha podido hacerlo? ¿Perdón? ¿Cómo el Ministerio del Ambiente ha podido aupar, apoyar a la compañía minera en este tema? Pues más entusiasta que la propia compañía minera en este tema ha estado el Ministerio del Ambiente. Así es. Bueno, a ver, primero partiendo desde el mismo hecho de que, por ejemplo, y esto es información pública que uno puede acceder en el sistema del Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Ambiente ha, por ejemplo, solicitado la presencia de las Fuerzas Armadas en varias ocasiones para poder realizar todas estas simulaciones de consulta que se han intentado. Por ejemplo, en Tarqui hubo una militarización sumamente extensiva y esto se lo tiene que hacer de la mano del Ministerio del Ambiente, ¿no es así? De igual forma, por ejemplo, en el momento del cumplimiento de la sentencia, Etapa EP emitió un informe, ¿no es así? Y en este informe se mencionaba la inviabilidad. Enseguidísima, o sea, enseguida, el Ministerio del Ambiente ingresó un escrito al proceso judicial en donde mencionaba que Etapa EP se estaba extralimitando de sus funciones, que no debería actuar como estaba actuando y que inclusive se debía oficiar a Fiscalía un litigio malicioso por parte de Etapa EP. Y esta línea, no es así, de actuar mencionando que Etapa se estaba extralimitando, que no está bien el informe, que está actuando de litigio malicioso, la inició el Ministerio del Ambiente y continuaron las siguientes carteras del Estado. No es así, la Presidencia, la Procuraduría, la misma minera ingresaron escritos en la misma línea. Primero,
Esto no es verdad. Dentro de la sentencia, el juez solicitaba a Etapa que emita estos informes, ¿no? Segundo, Etapa dentro de su ordenanza de creación no únicamente puede pronunciarse acerca de estos temas, sino tiene la obligación de hacer todo lo posible para proteger las fuentes hídricas a su cargo, ¿no? Y tercero, no puede hablar de litigio malicioso, porque Etapa no es parte litigante, sino es únicamente sino es únicamente un actor que fue solicitado por parte del juez para que emita sus criterios en base a su experticia sobre las fuentes hídricas. Aquí tenemos, ¿no?, que ir a otro punto, claro, abogada, que es el informe de Etapa. El informe de Etapa, hemos hablado ya en varias ocasiones, muchos lo conocen, pero no todos. Tiene informes conclusivos con respecto a la actividad minera en Quimsacocha. ¿Qué es lo que dicen estas conclusiones de Etapa? Bien, a ver, la verdad es que es un informe sumamente técnico y extensivo, ¿no es así? Entonces, no pudiera decirle sumamente bien cuáles son los temas concluyentes, pero lo que menciona es que en el Ecuador, ¿no es así?, los ecosistemas de páramo y las zonas de recarga hídrica constituyen bienes estratégicos que sustentan el ciclo del agua, ¿no es así?, y garantizan el derecho humano, por ejemplo, al agua potable, que está a cargo de Etapa mismo. Su intervención por parte de actividades extractivas como la minería, en este caso a gran escala, implica una vulneración primero directa a los principios establecidos en la Constitución, ¿no? Y segundo, el proyecto minero Loma Larga está ubicado en Quimsacocha y representa una amenaza directa a las zonas de recarga hídrica de los ríos Irquis, Yanuncay, Tarqui y Tomebamba. Estos ríos abastecen a más de 600,000 personas en el austro ecuatoriano. Permítame nada más acotar para nuestros internautas, televidentes que nos siguen a través del internet. Estamos transmitiendo imágenes que corresponden a uno de los informes de Etapa, informe gráfico en PowerPoint relacionado directamente con el informe científico académico que publicó Etapa. Continúe, por favor. Sí, entonces Etapa, que también además se sirvió de distintas consultoras nacionales e internacionales como Terra, entre otros, confirman que estas zonas cumplen con una función hidroecológica esencial, porque regulan el ciclo del agua, captan humedad, recargan acuíferos y preservan en sí el equilibrio climático. Sí, aparentemente se cortó la señal. No, sí, tenemos un congelamiento de la señal de la abogada Soledad Calle, a ver si podemos recuperarlo, pues todavía tenemos algunas inquietudes importantes. Bien, vamos a esperar unos instantes a ver si podemos recuperar la señal con la abogada Soledad Calle. Estamos hablando sobre la apertura inminente ya del catastro minero, que se lo hará el próximo día lunes. Es una de las decisiones del gobierno nacional que va cumpliendo ya con su plazo. Este lunes se abrirá, tras 7 años de cierre, el catastro minero, comenzando con la minería no metálica. Sistemáticamente se irán abriendo otros tipos de minería metálica pequeña hasta la gran minería metálica, que es uno de los proyectos base importantes del gobierno de Daniel Noboa. Desde enero del 2018, este catastro ha estado cerrado a nuevas solicitudes, lo que ha frenado el ingreso de la inversión minera y debilitado el control institucional sobre las áreas concesionadas. El viceministro de Minas, Javier Subía, ha señalado que las peticiones para nuevas áreas mineras no han sido recibidas durante 7 años, y esto ha provocado que la inversión no haya llegado a las cantidades necesarias a las que aspira el gobierno, por lo que se da por descontado de que se catalizará el tema minero en el país a partir de la apertura del catastro minero. Este proceso de apertura del catastro minero se realizará por fases, empezando por la minería no metálica el próximo día lunes. Esto incluye productos como calizas, arcillas, mármoles áridos en general, que serán habilitados en los próximos 3 meses. Para ello, el Ministerio de Energía y Minas ha actualizado el instructivo técnico que regirá las nuevas solicitudes. Este instructivo
que ya está disponible en la web del Ministerio, da cuenta de que la apertura del catastro y su manejo se aplicará mediante un nuevo software desarrollado por una empresa canadiense financiado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. El sistema permitirá reservar áreas, verificar si están libres y dentro de las zonas prohibidas o dentro de las zonas prohibidas. Sí, lamentablemente sufrimos un corte. Le agradecemos si continúa con su presentación. Sí, claro. Bueno, entonces Etapa más bien ahora está realizando varias campañas de socialización porque dentro de la sentencia de la Corte Provincial se solicita que se socialice estos informes con la ciudadanía. Entonces Etapa está realizando varias socializaciones desde el ámbito académico, por ejemplo en las universidades, hasta lo comunitario, por ejemplo en las comunas, en las parroquias, en distintos lados, porque es muy importante que la ciudadanía esté consciente sobre aquellos, sobre la importancia no únicamente de proteger los páramos, sino también de proteger la soberanía alimentaria de las personas de la SUAY. Entonces, eso sobre el informe de Etapa. En los informes de Etapa se habla de la presencia de metales pesados, aunque esto a través de la declaración de otro experto que recién entrevistamos sobre el tema, se dice que el estudio ambiental de la minera prácticamente no trata el tema de los metales pesados, como que no existiera más, ese riesgo. Inclusive, sí, adelante. Inclusive al tratarse de una zona de páramo, es muy importante que existan unos estudios subterráneos hidrológicos, ¿no es así? Sin embargo, la minera sostiene que no es necesario, puesto que no existe esa posibilidad. Pero estamos hablando de páramo, y no es ningún secreto. El tiempo lamentablemente se nos agota. Tenemos ya en forma inminente que iniciar otro diálogo con otro distinguido invitado y quisiéramos preguntarle, abogada Calle, ¿qué papel juega la Corte Provincial de Justicia? ¿Es imprescindible un pronunciamiento de ellos para que se dé cualquier paso en favor o en contra de el inicio de esta explotación minera? Sí, es sumamente importante y considero que es únicamente una bomba de tiempo que ya exista un pronunciamiento, puesto que la minera, el gobierno ya están ingresando varios escritos solicitando que se dicte el cumplimiento y también que se archive la causa. La Defensoría del Pueblo en realidad está tomando un rol únicamente informativo, en donde le está diciendo al señor juez, se ha incorporado este escrito, señor juez, se ha incorporado este informe, más no está declarando el cumplimiento o no de la sentencia. Entonces, para mí, que también se debería realizar un informe defensorial, no únicamente informativo, sino también sobre la posición. ¿No es así? Si es que claro, ha sido suficiente. Con argumentos legales, sobre todo, porque los jueces, a fin de cuentas, determinarán su criterio, eventualmente su sentencia, contando exclusivamente con lo que les ha llegado a través de los procedimientos legales. Naturalmente, a la posición, por ejemplo, del Cabildo del Agua, organización a la que pertenezco, sería la declaratoria formal del incumplimiento judicial y por tanto la nulidad de todo lo actuado, porque no se ha cumplido con la sentencia de la Corte Provincial. ¿Y hasta cuándo tienen la posibilidad de presentar esta documentación, esta argumentación? No hay una fecha límite en realidad. El juez en su sentencia no dice hasta tal fecha, ni mucho menos, sino únicamente habla sobre un tema de cumplimiento o no cumplimiento. Ahora, entonces, poniéndonos en el momento actual, hay, entendemos, dudas bastante fundadas de que el gobierno, en forma conjunta con la compañía minera, quieren iniciar ya el proyecto en Quimsacocha. Se argumenta de que la compañía minera, en su turno IAMGOLD, ahora Dundee Precious Metals, tienen inversiones que han hecho allí en esa exploración minera, que hablan de unos $500 millones y que tienen que recuperarlos, so pena de las demandas que habíamos conversado ya con ustedes, con las que amenazan. Pero más allá de esto, hay prisa en las decisiones, pues aparentemente se va convirtiendo Quimsacocha Loma Larga en una especie de ícono simbólico que será a su vez un escenario de pulsación de fuerzas entre la población de la provincia de la SUAY, que mantiene una clara posición en contra de este proyecto minero, y el gobierno nacional y la compañía minera, que quieren
llevarlo adelante. ¿Cómo ve usted estas sospechas, estas preocupaciones que existen por un posible inicio de Quimsacocha más allá de todo lo que hemos conversado en este diálogo? A ver, es verdad, existe un riesgo inminente y es una bomba de tiempo. Es verdad, dentro del catastro minero del 2025 está este proyecto, ¿no es así? Se está impulsando, inclusive el gobierno dentro de sus proyectos sociales recibe fondos de Dundee Precious Metals para realizarlos, ¿no es así? Varios proyectos, por ejemplo, de la primera dama utilizan estos fondos. El presidente ha formado parte de varios foros y de varios espacios mineros, por ejemplo, en Canadá, inclusive con el Tratado de Libre Comercio que ahora se está firmando y debatiendo con Canadá. Dentro de todos estos espacios existe una postura clara por parte del gobierno de impulsar este proyecto. Y naturalmente ha existido una inversión, eso no es ningún secreto, y nadie va a decir que no ha existido una inversión. Sin embargo, esta inversión se ha hecho so pena de la voluntad soberana de Cuenca, ¿no? Ya estamos en 2025 y Cuenca ya se pronunció en 2021. Inclusive la concesión minera que fue otorgada en 1999, Ecuador ya formaba parte de la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que recogía la necesidad y la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada. Es decir, se realizó más de 26 años de inversión sin que haya existido una consulta previa, libre e informada. Entonces, el hecho de que haya existido una inversión no es una excusa, a mi parecer, suficiente como para incumplir con la normativa, incumplir con la ley. Y naturalmente existe este riesgo. Es por eso que la ciudadanía está organizada, es por eso que la ciudadanía ha realizado varias asambleas en donde existe un rechazo contundente a estas actividades. Por ejemplo, en la asamblea comunitaria que se llevó a cabo en Escaleras, se realizaron varias resoluciones en donde primero se le exige al juez la declaratoria formal del incumplimiento judicial. Segundo, denunciar ante la Organización Internacional de Trabajo la validación de procesos ilegítimos, porque la minera menciona que esta consulta se la realizó conjunto con la OIT, cosa que es sumamente extraña, puesto que se la realizó de manera incorrecta. Tercero, convocar a las movilizaciones comunitarias, no es así porque la fuerza se la hace desde el cuerpo y en la comunidad. Y cuarto, fortalecer acciones legales nacionales e internacionales. Por ejemplo, el incumplimiento de la sentencia de la consulta popular, ¿no? O muchísimas más acciones legales, la solicitud de esto que mencionaba sobre una investigación defensorial exhaustiva. Entonces, si bien ha existido una inversión, si bien ha existido una intención, esto no quiere decir que refleja verdaderamente cuál es la necesidad y cuál es la voluntad de la población azuaya, y no solo azuaya, sino ecuatoriana en su generalidad, ¿no? Ha existido una solidaridad muy grande por parte de bastantes compañeras y compañeros de distintos lugares del Ecuador, ya Unidos Quito, ya Unidos Piñas, en el oriente, porque el agua fluye por todo el Ecuador y Ecuador se nutre de todo el austro, ¿no es así? Entonces, en realidad es preocupante más bien toda esta postura que está llevando el gobierno, impulsando no únicamente a las actividades mineras, sino específicamente a las actividades mineras en zonas de recarga hídrica, que naturalmente sería dañino para la población, y lo están haciendo en base a discursos jurídicamente infundados, pero también discursos a veces inclusive de manipulación a la población, en base a estos discursos de progreso, de caridad, o inclusive hablando sobre que si es que no ingresa la minería legal, entonces vendrá la ilegal. No, ¿por qué? Sí, más bien es obligación del Estado. Se ha generado una dicotomía sobre este tema. Lamentablemente el tiempo no nos da para más, pero le agradecemos muchísimo por su ilustrada exposición que ha hecho esta mañana sobre este complejo tema para Cuenca y la provincia de la Azuay. Gracias por su tiempo. Declaraciones de la abogada Soledad Calle. Ella es experta en derechos de la naturaleza. Son las 8:09 a.m.